Pisac, asentado en las alturas del Valle Sagrado de los Incas, es más que un simple complejo arqueológico, es la manifestación tangible de una historia que trasciende los siglos y que se enraiza en lo más profundo de la cosmovisión andina. Su nombre, de etimología discutida, ha sido vinculado con la palabra quechua peisac, término que designa a la perdiz andina, ave que se mimetiza con el entorno y que parece representar el espíritu de adaptación y de comunión con el paisaje. El simple hecho de que los antiguos habitantes bautizaran este enclave con un nombre asociado a un animal no era casualidad. Por el contrario, respondía a un profundo código simbólico donde cada especie de la naturaleza encarnaba un mensaje espiritual y social. Pisac, entonces, no era únicamente un centro administrativo, agrícola o militar, sino también un espacio sagrado que transmitía en su propio nombre una clave de interpretación de la relación entre el hombre andino y su territorio. Quien se adentra hoy en sus andenes infinitos, en sus murallas ciclópeas y en sus sectores ceremoniales, debe entender que pisa un suelo donde la etimología y la historia se entrelazan en una narrativa de resistencia, poder y espiritualidad. En este documental nos aproximaremos a Pisac desde una mirada integral, investigativa y reflexiva, en la que la palabra y la piedra se funden para revelarnos el misterio de una civilización que supo dialogar con las montañas y los astros, creando un universo en el que nada era casual y en el que incluso el nombre de un lugar encerraba la fuerza de una profecía. Siempre recordamos de quién. De Winston Churchill. La historia de Pisac comienza mucho antes de que los cronistas españoles registraran sus primeras impresiones sobre el Valle Sagrado. Los restos arqueológicos nos hablan de un asentamiento de origen preincaico, posiblemente vinculado a etnias locales que ya habían experimentado con la agricultura en terrazas y con la domesticación de los valles y quebradas de esta geografía tan abrupta como fértil. Original walls, look at them. Yes. How many people lived in Pisac in Inca time? Sin embargo, sería con la expansión incaica que Pisac alcanzaría su máximo esplendor. Bajo el mandato de Pachacútec, el gran transformador del Tahuantinsuyo, este enclave fue concebido como parte de una estrategia de control territorial y de integración económica.
No obstante, reducir Pisac a una función meramente utilitaria sería empobrecer su significado. Aquí, la historia nos muestra una dualidad. Por un lado, la consolidación de un poder político que utilizaba la arquitectura como instrumento de dominio. Por otro, la construcción de un espacio que reflejaba la cosmovisión de los incas, donde las terrazas no solo servían para cultivar, sino también para dialogar con la montaña, para trazar geometrías que armonizaran con el curso del río Vilcanota, y para plasmar en la tierra el orden cósmico. Cuando los cronistas como Cieza de León, Garcilaso de la Vega o Bernabé Cobo escribieron sobre los lugares del Cusco y sus alrededores, Pisac aparece mencionado en sus relatos como un espacio estratégico, aunque muchas veces eclipsado por otros santuarios más célebres como Ollantaytambo o Machu Picchu. Sin embargo, la importancia de Pisac se revela al analizar la organización de sus sectores. El agrícola, con sus inmensos andenes que aún hoy asombran por su perfección y utilidad. El urbano, donde se levantaban recintos, viviendas y almacenes. Y el ceremonial, dominado por el Intihuatana. Esa piedra tallada que funcionaba como un reloj solar y como un centro de observación astronómica. The nobles inhabited in Intihuatana, as you can read here in the sign. Exactly. La historia de Pisac no se cuenta únicamente en las crónicas, sino también en la resistencia silenciosa de sus piedras, que han sobrevivido a siglos de abandono, de saqueos y de indiferencia. Y es precisamente esa resistencia la que permite que hoy podamos reconstruir, aunque sea fragmentariamente, la historia de un espacio que fue al mismo tiempo ciudad, templo y fortaleza. But there were also houses for living on the other side. La etimología de Pisac también nos conduce a reflexionar sobre la profunda relación entre los incas y la naturaleza. El Peisac, ave que inspira el nombre del sitio, era visto como un ser que encarnaba la vigilancia y la capacidad de integrarse al paisaje sin ser advertido. En ese sentido, Pisac como nombre no solo evocaba a un animal, sino también a una actitud, a una estrategia de vida, la de un pueblo que sabía adaptarse, observar y resistir.
Esta lectura simbólica se potencia cuando se observa el diseño de las terrazas, que desde lo alto semejan las alas extendidas de un ave. La historia, entonces, se entreteje con la etimología para mostrarnos un mensaje oculto. Los incas construían no solo con piedra y barro, sino también con símbolos y metáforas que dotaban de sentido a sus ciudades. Pisac no era una excepción, más bien, era un ejemplo paradigmático de cómo el espacio arquitectónico podía transformarse en un discurso de poder y de espiritualidad. A lo largo de los siglos, Pisac ha sido testigo de innumerables transformaciones. La llegada de los españoles supuso un golpe devastador. Templos fueron destruidos, cultivos abandonados y pobladores reubicados en el valle, en el actual pueblo de Pisac. Pero, paradójicamente, esa misma violencia histórica permitió que el complejo arqueológico quedara en relativo aislamiento, conservando así buena parte de su estructura original. Hoy, al recorrerlo, el visitante se enfrenta a una paradoja. Pisac parece detenido en el tiempo, como si los siglos hubieran pasado de largo sin alterar demasiado su esencia. Just over there, huh? You see just a wall. Yes, in this case, yes, it was a watchtower. And did all the places there had a roof? Oh yes, of course. It's just the roofs are not restored ones. You can see that one also, and also some tombs down there. And also the ceremonial places? And these ones watchtowers. Yeah, All but up there, like what we Did they saw. have roofs as well? Or? there were roofs. Yes. Also, you know, we have to consider also certain degree of rituals also, if those buildings were also watchtowers, because all of them were connected with the nature, you know, rituals with coca leaves or small rituals, but yes, all of them finally. I mean, we can consider all the buildings were also for rituals, you know, for different degrees of rituals. Sin embargo, cada piedra encierra historias de luchas, de cambios y de adaptaciones que reflejan la capacidad de los pueblos andinos de resistir y de reinventarse. La historia de Pisac, en este sentido, no es solo la de un sitio arqueológico, sino también la de un pueblo que ha sabido mantener vivo su legado cultural pese a las adversidades. En este primer acercamiento hemos querido situar a Pisac en su dimensión histórica y etimológica. A lo largo del documental iremos descubriendo cómo su arquitectura revela una concepción única del espacio, cómo sus terrazas y templos reflejan la cosmovisión andina.
Hablar de la arquitectura de Pisac es ingresar a un universo donde cada piedra, cada terraza y cada trazo urbano fueron concebidos con un propósito que desbordaba lo meramente funcional. La obra arquitectónica incaica no puede comprenderse bajo los parámetros convencionales de la construcción occidental, porque en ella no se trata simplemente de erigir muros o levantar ciudades, sino de establecer un diálogo permanente con la naturaleza, de consagrar el paisaje en un acto de armonización entre lo humano y lo sagrado. Pisac es, en ese sentido, una de las expresiones más acabadas de esa filosofía arquitectónica que concebía el territorio como un ente vivo. Desde lo alto de sus colinas, el visitante puede observar la perfecta continuidad entre los andenes que descienden en dirección al valle y el fluir del río Vilcanota, que se abre paso como una serpiente plateada. No es casual que los incas hayan elegido este lugar. Las montañas lo rodean como guardianes pétreos, las quebradas lo alimentan con agua, y el sol lo ilumina en trayectorias calculadas que parecen dialogar con las piedras dispuestas en altares y muros ceremoniales. Pisac no se construyó contra la naturaleza, sino con ella y para ella, lo que explica la profunda belleza que emana de sus formas. El urbanismo incaico en Pisac se revela como una síntesis de planificación política, estratégica y religiosa. No worries, family, it's not dangerous. We have just 2 pumas inside. Take your time.
Take your time. If you want, I take you to both of you, just in case. Both of us. Okay, okay. El complejo se divide en sectores que cumplen funciones específicas, pero que a la vez se integran en una unidad orgánica. En la parte alta, sobre la cresta de la montaña, se encuentran los sectores ceremoniales, dominados por el Intihuatana, esa piedra tallada que simboliza la unión entre la tierra y el sol, entre lo humano y lo divino. Alrededor de este núcleo se distribuyen recintos que funcionaban como templos y espacios de observación astronómica, lo que sugiere que Pisac era un observatorio sagrado donde se calculaban los solsticios, equinoccios y otros fenómenos celestes fundamentales para el calendario agrícola y ritual de los incas. It's a nice resting place, family, Más abajo, extendiéndose como un manto sobre las laderas, se encuentran los andenes agrícolas, cuya monumentalidad no solo demuestra la maestría técnica de los incas en el manejo de suelos y aguas, sino también su capacidad de integrar la producción con la sacralidad del territorio.
Finalmente, en sectores intermedios, aparecen construcciones que fueron residenciales y militares, lo que indica que Pisac era también un centro de control territorial, vigilante de los accesos al Valle Sagrado. La arquitectura de Pisac impresiona por la calidad de su cantería. En algunos sectores, especialmente en el área ceremonial, se observa un trabajo de pulido y ensamblaje de bloques que rivaliza con el de Sacsayhuamán o el Coricancha. Los muros están construidos con piedras que se ajustan con tal precisión que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellas, lo que no solo habla de un virtuosismo técnico, sino también de un sentido ritual. El muro perfecto era, para los incas, un acto de ofrenda a la divinidad. En cambio, en las zonas residenciales y agrícolas, el acabado es más rústico, lo que revela la existencia de jerarquías arquitectónicas y la aplicación de distintos niveles de calidad en función de la importancia simbólica de cada espacio. Oh, yes, it is. Ooh, yeah. But no more than in Machu Picchu. In Machu Picchu, we have more rain. It's heavier. Okay, this aqueduct, you know, this is coming also from the fountains we have in the main sector. Oh, the land, the tap. Woo-hoo.
Maybe you want to leave it for the Pachamama, for the Mother Earth. Esa lógica jerárquica Your es una presence. constante en la arquitectura inca, Already y you say- Pisac constituye un ejemplo excepcional para comprenderla. Lo sagrado exigía la perfección absoluta. Lo cotidiano, en cambio, admitía una construcción más práctica y funcional. Take your time for pictures, family. Do you like to take them? How are you? Are you okay, Mark? El sistema de andenes de Pisac merece una atención especial. Se trata de una obra de ingeniería agrícola de dimensiones colosales que cubre las laderas de la montaña con terrazas perfectamente trazadas, sostenidas por muros de piedra y alimentadas por canales de irrigación que distribuían el agua de manera equitativa. Estos andenes no solo ampliaban la superficie cultivable en un terreno montañoso, sino que también creaban microclimas que permitían la experimentación con distintos cultivos. De hecho, los estudios agronómicos contemporáneos sugieren que Pisac funcionó como un laboratorio agrícola, donde los incas evaluaban la adaptabilidad de las plantas a diferentes altitudes y condiciones climáticas. Cada terraza, entonces, era más que un espacio de producción, era una pieza en un complejo rompecabezas científico que buscaba asegurar la seguridad alimentaria del imperio. You can see only we mostly have the bases of the walls, you know. Yeah. Bases. Here, family, which one is Inca? You think? Is this Inca or not? The smooth ones look the same as they were up there, so or similar to them. So they are. Yeah, this is the original one, you know. This is the restored part.
You can see the difference, you know. Oh, it feels good with the wings also. La belleza de los andenes de Pisac, vistos desde lejos, es innegable. Parecen las escamas de un gigantesco animal mítico que abraza la montaña. Pero esa belleza encierra también una lógica de supervivencia y de conocimiento avanzado que los incas supieron cultivar y transmitir. Otro elemento clave en el urbanismo de Pisac son sus sistemas hidráulicos. El agua, en la cosmovisión andina, no era solo un recurso, sino una divinidad, una fuerza vital que conectaba a los hombres con la Pachamama. Por ello, los canales y fuentes de Pisac fueron concebidos con un diseño que no solo buscaba la eficiencia, sino también la sacralidad. Can you see a doorway up there? Yeah. We still have some more buildings also on the other side. Los arqueólogos han identificado canales subterráneos, acueductos y fuentes talladas en la roca que distribuyen el agua con una precisión admirable, incluso en la actualidad. Al recorrer el sitio, uno puede escuchar el murmullo constante del agua, como un canto que acompaña a las piedras y que recuerda que Pisac fue, y sigue siendo, un espacio donde los elementos naturales se entrelazan con la arquitectura en un diálogo perpetuo. The buildings up there, they were storehouses. Oh, okay.
Okay, how you recognize them? They have a ventilation system, you know, openings, many openings, windows, many doorways. Okay, And what are these? it's a checkpoint. Checkpoint. It's because it's along the trail that goes to the other sectors. No? Check. Sometimes you don't see too much the walls because they look like camouflage, you know. Yeah. And what do they store there? For example, corn, dehydrated potato, brock beans, lupin beans, quinoa, kiwicha, cañigua. Kiwicha, cañigua are cereals like quinoa, similar ones. And are these growing only during the wet season or also during? Mostly in the wet season, yes. So like they needed to store it for the dry season? Yes, you know, they used to preserve these products for many years, you know. For example, the potato can be preserved for 100 years. After 100 years, it's still eatable. You can see this in Switzerland also. They have genetic banks of the dehydrated potato. You know. So and in the storehouses they would have enough in case there would be a bad year, a bad crop. Of course, all the ancient cultures used to do that, you know. In case of natural disasters, wars, or battles, you know, they must keep some food, you know, they must save some food. But in case, you know, La hidráulica de Pisac es, por Okay, tanto, perfect. un ejemplo de cómo la tecnología inca se desarrollaba bajo un principio de integración entre lo útil y lo sagrado. En términos estratégicos, Pisac estaba concebido como un punto de control del Valle Sagrado. Su ubicación le permitía vigilar los accesos que conectaban Cusco con la Amazonía y con otras regiones del imperio. Sus recintos militares, distribuidos en puntos estratégicos, sugieren que el lugar también cumplía una función defensiva. Sin embargo, lo que resulta fascinante es cómo esa dimensión militar no está separada de la agrícola ni de la ceremonial.
You have a better view of the valley from here, and also the terrace we have at the end, you know, Oh yeah. like with the curbs, two curbs, you know. The first one is just there, you have a little bit, and the second one is symmetrical. Yeah, Both are symmetrical ones. So that is also part of Pisac. It's part of Pisac. Hablar de Pisac desde la óptica de la cosmovisión andina es sumergirse en un mundo en el que las piedras no son inertes, los ríos no son simples corrientes de agua y las montañas no son solo accidentes geográficos. Todo en Pisac respira vida y sentido. Para los incas y sus antecesores, este enclave no era únicamente un centro agrícola, ceremonial o militar, sino un microcosmos que reflejaba las estructuras del universo. Su nombre mismo, derivado del Peisac, la perdiz andina, ya nos anticipa un modo de comprender el espacio desde el símbolo. El ave que observa, que se adapta, que se mimetiza, que aprende a vivir en equilibrio con el paisaje. Okay, family. Pisac es, en esa lógica, la encarnación arquitectónica de un principio sagrado, el de la unión armónica entre el ser humano y su entorno. El simbolismo de Pisac se despliega en múltiples planos. Desde la cosmovisión andina, el mundo estaba organizado en tres niveles: el Anam-Pacha o mundo de arriba, morada de los astros y deidades celestes; el Kai-Pacha, el mundo de aquí, donde transcurre la vida de los hombres, los animales y las plantas; y el Uku-Pacha, el mundo de adentro, el de los ancestros, los muertos y las fuerzas subterráneas.
Above these terraces somewhere. Also, that were- yes, also. It's just they are not restored at the Yeah. moment, but there were everywhere, you know. Pisac, en su trazo y en su disposición, refleja esta concepción tripartita. Las cumbres y los sectores ceremoniales remiten al Anam Pacha, pues allí se establecían los altares y los observatorios astronómicos desde donde se dialogaba con el sol y las estrellas. Los andenes agrícolas representan el Kai Pacha, el mundo donde la vida se sostiene gracias a la siembra y a la cosecha. Y los recintos funerarios excavados en las laderas, donde se han hallado cientos de tumbas, remiten al Uku Pacha, ese inframundo donde habitan los ancestros que siguen acompañando a la comunidad desde el silencio de la tierra. Nice views, yeah. Mal jsem pocit, že vidím dva fotbalové štadiony, ale neviem, či to môže Ktorý? Tam je. Mala som ho, pretože to som stretol. To asi nie. No z tejto strany to vyzerá jaký trávnik. No pozri sa. The football stadium is a must, no? Ah, we? Okay, that one, yeah. In every Here we in every have city, no? In Latin everywhere, yeah. It's here also very fanatics. We never won anything, but we are fanatics. We have more ground fields for soccer than schools.
Otro aspecto fundamental de la cosmovisión andina que se refleja en Pisac es la relación con los apus, las montañas sagradas. Desde el complejo arqueológico se dominan panorámicas de los picos que circundan el Valle Sagrado, y no hay duda de que estos cerros eran concebidos como entidades vivientes, protectoras de la comunidad. Cada montaña tenía un espíritu, un carácter, una fuerza particular que debía ser honrada a través de ofrendas, rituales y peregrinaciones. Oh, nice view, eh? For picture is good, eh? Yes. I can see she's a professional photographer. Nice view for This is very pictures. nice, yeah, yeah. Yeah. I'll take some pictures. Pisac, al estar enclavado en medio de este entorno montañoso, funcionaba como un centro donde se mediaba entre los hombres y los apus, como un altar mayor desde donde se establecía comunicación con esas fuerzas tutelares. La disposición de las terrazas y de los recintos no solo responde a criterios de ingeniería, sino también a la necesidad de alinearse con esos guardianes naturales que marcaban el horizonte. Los cementerios de Pisac también revelan esta visión del mundo. En las laderas del cerro se han identificado miles de tumbas excavadas en la roca, lo que convierte a Pisac en uno de los cementerios prehispánicos más grandes de la región. Lejos de ser un lugar lúgubre, estas necrópolis expresaban la continuidad de la vida. Los muertos no eran vistos como ausentes, sino como presentes invisibles que acompañaban a la comunidad desde Luku Pacha.
¿Qué tal, maestrito? Buenas tardes, papá. Tamanaya rantinkuchan que carachacuna. ¿Algo para 5 lucas tienes? Ya, papá lindo. Cada tumba Upiña, era, no, por mana, tanto, rantincuchu una que puerta kuna. hacia ese otro nivel de la existencia, y su disposición en la montaña sugiere que los ancestros seguían mirando hacia el valle, protegiendo las cosechas y la vida de los vivos. En la cosmovisión andina, la muerte no era un final, sino una transformación, y Pisac, con sus miles de tumbas, es un testimonio contundente de esa concepción. El simbolismo de Pisac se expresa también en su integración con el paisaje. Visto desde cierta altura, el conjunto de terrazas parece dibujar la figura de un ave, como si la montaña misma se convirtiera en la encarnación del Paisac. Esta integración iconográfica entre naturaleza y arquitectura es un rasgo distintivo del arte andino. No se trataba de imponer formas humanas sobre el paisaje, sino de descubrir en el paisaje las formas que ya estaban latentes y de resaltarlas a través de la construcción. Pisac, en este sentido, no fue edificado al azar, fue revelado en la montaña, como si los incas hubieran liberado la figura del ave que dormía en la piedra. Así, la cosmovisión andina se hace visible en cada línea, en cada curva y en cada muro del complejo. Finalmente, no podemos olvidar que Pisac sigue siendo un espacio de sacralidad en la actualidad. Las comunidades campesinas de la zona mantienen vivas muchas de las tradiciones heredadas de sus ancestros. En fiestas como el Inti Raymi o en celebraciones locales, las montañas de Pisac son aún objeto de ofrendas y pagos a la tierra. Los guías locales, herederos de esa memoria ancestral, explican que Pisac no es solo un sitio arqueológico, sino un lugar que sigue respirando energía, un espacio donde la espiritualidad andina se actualiza en cada rito, en cada canto y en cada danza. Would you like a picture? That's fine. Okay. And is someone these days like keeping these terraces in some good shape, or is it just Restorations. Yeah. Yes, we have restorations every year. Mhm. Here in this terrace we can see the flying steps. The steps Uh-huh. to climb to I the other see. terrace. That's cool. Yeah. Oh yeah, that's fantastic. Very close, eh? Maybe 10 more minutes hiking. I think you are ready already for the Inca Trail, eh? It's not so. It's just that here the acclimatization is Oh yeah, yes it is. you land in Cusco 400 and It's truth, it's truth. It's really hard, eh? It's really hard, yeah. yeah, the first day was. I wanted to do some gradual acclimatization, so I have asked like, okay, so can we go like something lower and stay like no, basically no. Yeah, but you are strong, I can see it, yes. This is considered as one day acclimatizing the body already.
Buenas. Mana rantinkush shanchu. Ya rantinkuña. Hatun wasipi. Buenas tardes, buenas tardes. Señora, buenas tardes. Mana rantinkuch huch'ichakunata. Ya hatun wasipiña rantinku. Sí, mami. Sí, pe, mami. Hatun wasipiña rantinku. Okay. Muy buenas. Oranges. It's a good arrival time, huh? Precise for lunch. So, just seeing the children now, children do not have like school holidays. When is the big school holiday in Peru? When children? In the middle, yeah, it's in July. We have 2 weeks of vacations. In July, it's 2 weeks of Vacations, yes. Okay. Nothing longer for children? And yes, after December, from December until the whole February, until February, yes. So that's the main. Yes, like 2 months more or less of vacations. Yeah, we have the same, but in July, August. Also, okay, 2 months also. Okay. So, Bohemian town. Good job, family. The best hikers I ever seen before. Okay. So we will be there. Yeah, you are already ready for Everest also.
Sorry. Okay, family, this is already the main plaza.